Hola hermanos, el día de hoy 25 de octubre del 2023 es miércoles de la 29ª semana del tiempo ordinario. Bueno, ya a la mitad de esta semana 29 del tiempo durante el año. Hoy es día de San Gaudencio de Brescia. Cuidado, se confunde, es contemporáneo Gaudencio de Novara. Ese es otro santo, no hay que confundirlo, pero son contemporáneos. Se supone que era discípulo de Piliastrio, que era obispo ahí en Brescia. Él fue el que lo educó. De hecho, va a ser Gaudencio el que va a contarnos la historia de este hombre que fue un gran combatiente, este obispo, un santo obispo que combatió las herejías de su época. Y bueno, pues él, sabiendo que de repente lo iban a poner a él de obispo, dijo, con permiso que aquí me voy. Muy sabio el hombre, y se fue de peregrino a Jerusalén. Pero en lo que iba de camino, pues la gente dijo, no, al que queremos de obispo es precisamente a Gaudencio. Y entonces los obispos de los alrededores, incluyendo, imagínense ustedes, San Ambrosio de Milán, que es el gran santo de la época, el que convierte a San Agustín, por ejemplo, pues entonces hasta ahí empiezan a pedir que lo devuelvan, que por favor, que venga, que hay que elegirlo. Y él decía que él no quería ser obispo ni nada de esas cosas, que él estaba muy bien así como estaba, pero tuvo que obedecer. Y de hecho, se conservan de él 21 sermones. Hoy en día se dice que 16 de esos sermones sí son de él, son de su autoría. Incluso algunos dicen de su puño y letra, ¿ya? Pero bueno, él pronunció uno de esos discursos en el momento delante de San Ambrosio, en el momento en el que lo consagran obispo, porque él no estaba muy de acuerdo. Pero bueno, es gran escritor, gran defensor de la doctrina de la Iglesia, defendiendo a San Juan Crisóstomo, que había sido depuesto de su sede por Arcadio allá en Constantinopla. Pues el Papa Inocencio lo envía a él junto con otros dos para que vayan a presentar pues la protesta de parte del Santo Padre, y lo que hacen pues Arcadio lo manda a capturar, un desastre, ¿no? Es una cosa terrible. Los dejan en un barco durante 3 días para que murieran de hambre. Al final los despojan de todas sus credenciales, no les importó que fueran obispos o lo que fuera, pero a un diácono de los que andaba con ellos se le apareció San Pablo y les dijo que perseveraran, que no se amedrentaran. Bueno, y entonces finalmente el emperador decide mandarlos de vuelta para Roma, y parece ser que los subieron en una barca toda destartalada para que se ahogaran. Imagínense ustedes qué calidad de personas, qué seres humanos, buenos cristianos. Y entonces, pero no, pues llegaron hasta Roma, contaron lo que había pasado y todo. Bueno, en el viaje que él había realizado, que iba para la Tierra Santa, ¿no?, en su peregrinación, se encontró con las hermanas de San Basilio, que le entregaron reliquias de algunos de los santos, de los mártires de Sebaste, por ejemplo, y así. Entonces, cuando él regresa a Brescia, hace construir un templo, que ese templo, él va a guardar todas las reliquias, digamos. O sea, él va a construir, y por eso se le representa a veces cargando allá un templito, porque él se va a dedicar a colocar ahí. Hay un sermón muy bello de la importancia de las reliquias, del contacto con los santos. Bueno, se sabe que fue obispo a partir del año 387 y que murió en el año 410, se supone que un 25 de octubre. Pero no sabemos mayor cosa de él. Por sus escritos sabemos la calidad. Algunos dicen, bueno, sus escritos son bastante similares, no hay nada extraordinario, especial en ellos. Ahí está precisamente lo extraordinario, que mantenga la doctrina de la Iglesia y la enseñe tal cual. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Leemos la carta siempre de San Pablo a los romanos. No leemos el inicio del capítulo 6, fíjense, solo leemos ahora el capítulo 6, versículos del 12 al 18. Ya les digo por qué. Hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de maldad. Por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida. Pongan también sus miembros a su servicio como instrumentos de santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. ¿Podemos entonces pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia? De ningún modo. ¿Acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen sus esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia a Dios, es para su santificación. Pero gracias a Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que se les han transmitido. Y así, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos de la santidad.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, y les digo, miren, es cierto que van a ser 4 semanas que vamos a leer. De hecho, estamos a la mitad de la segunda semana, ¿no? Que estamos leyendo la carta a los romanos. Nos queda todavía 2 semanas y media. Y alguno dirá, bueno, la vamos a leer completa. Pues no, fíjense, por ejemplo, los primeros 11 versículos no los leemos. ¿Por qué no se leen? Porque ya los leímos. ¿Cuándo los leímos, Padre? En la vigilia pascual. Es la lectura de la carta que se propone en la noche de la vigilia pascual por el bautismo. ¿Ya? El bautismo, ¿cuáles son los efectos del bautismo? Esto que está diciendo Pablo, el triunfo sobre el pecado. El bautismo nos posibilita, por la gracia de Dios, la fuerza para vencer al pecado. Claro, como ha venido hablando de la importancia de la ley, y de cómo la ley ha quedado, lógicamente, por eso los ejemplos de Abraham que hemos escuchado, ¿no? Ha quedado plenificada en Cristo Jesús, la plenitud se ha alcanzado con Cristo, ya no es necesario cumplir las obras de la ley para entender así la salvación. Pablo dice, entonces significa que podemos pecar porque ya estamos bajo el régimen de la gracia y hay que pecar todo el mundo. No, cuidadito, nada de eso. Pablo lo dice, porque hay que tener cuidado de no volvernos esclavos del pecado, sino esclavos de Dios, esclavos de la santidad, va a ser los términos que él utiliza. Vamos, es una época en la que había muchísimo, de hecho en Roma se supone que 2/3 partes de la población eran esclavos, la mayoría no eran libres, eran personas esclavas. Entonces Pablo utiliza, tal vez no pensando específicamente en lo que está pasando en Roma, sino de hecho lo que pasa en todo el imperio, pues. Entonces, el camino para alcanzar la verdadera salvación es no dejar que nos dominen las inclinaciones de nuestro cuerpo, la concupiscencia, que no nos domine este afán por caer y seguir enredados en el pecado del placer, del poder, del tener, sino movidos por la gracia en Cristo. Vamos, el Evangelio. Lucas capítulo 12, versículos del 39 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues sí. Ay, Padre, pero imagínense a ustedes que les he confiado tanto el Señor, todo lo que les va a exigir. Si vieran ustedes cómo me agarra la tembladera. Pues miren, claro, no estoy diciendo que no hay que preguntarse y cuestionarse, pero si uno sabe que está haciendo lo que es correcto y está haciendo lo que debe, ¿cuál es el problema? El que nada debe, nada teme, pero si usted cumple con su deber, no hay problema en esto, ¿no? Fíjense, recuerden que esto va ligado al Evangelio de ayer, de hecho son los versículos que siguen, ¿no? Entonces el Señor Jesús nos invitaba a estar vigilantes, utiliza la imagen de la boda, el siervo que está esperando a que llegue su Señor y le abre, el Señor mismo se ceñirá y le servirá. Ahora utiliza la imagen del ladrón que llega a la hora menos inesperada. Aquí el tema no sabemos si es el ladrón o la hora. O sea, porque la llegada de un ladrón, claro que a cualquiera lo sorprende, pero aquí el tema es la hora, probablemente entendida la hora como el momento, hay varias posibilidades, ¿no? Que podemos entender como el momento en el que se nos llame a rendir cuentas, el momento de nuestra muerte, puede ser también el juicio final, es decir, pues sí, es decir, es la hora, no la sabemos, ¿ya? Y entonces, pero hay que estar listos, hay que estar preparados. Claro, Pedro pregunta, ¿eso es con nosotros o con todo el mundo? O sea, ¿a quién va? Y Jesús utiliza la palabra administrador, ¿ya? Episcopo, ¿ya? Es decir, el que vela por todos los demás. Pues Pedro es episcopo, Pedro es obispo en el sentido de administrador, y usted también lo es, y yo también. Somos administradores de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras relaciones,
de nuestras posibilidades. Es decir, somos administradores. Entonces, ¿qué se espera de un buen administrador? Que deje de estar comiendo y bebiendo, hombre. Que se ocupe de hacer las cosas que tiene que hacer. ¿Para qué lo encomendaron? ¿Para qué le dieron esa tarea? Usted padre de familia, usted madre de familia, usted profesional, usted estudiante, el sacerdote, obispo, el papa. Es decir, todos tenemos responsabilidades, pues a cumplirlas, hombre. Y nada de andar cayendo en esa, ¿cómo les diría yo? En esa desesperación, en esa angustia. Ay, es que al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Pues sí, es lo normal. Perdónenme, pero es lo normal, ¿no? Si yo le he confiado, piensen en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, hay gente a la que usted les confía algunas cosas, pues es lógico que no le voy a ir a exigir lo mismo a alguien que no le he confiado tanto, pues. Si el Señor ha confiado en usted, pues confíe usted en que el Señor no se equivoca. Ese es el punto. Pero si usted desconfía de usted mismo porque su autoestima es tan baja, pero lo que quiere es el título. Qué bonito que me nombraron en tal cargo. Qué bonito que me dieron este puestecito. No, señor, si aquí no es un asunto de andar aparentando, sino un asunto de deber. Les invito a hacer oración. Llega de día, llega de noche, se le espera por la puerta, llega por la ventana, le buscamos con alegría, llega con su cruz. Estamos de guardia, nos llama desde dentro. Rastreamos huellas, llega por senderos nuevos. Llega en la abundancia y más todavía en la pobreza. Llega cuando triunfamos y nos acompaña en los fracasos. Llega cuando es deseado y se presenta cuando no se le espera. Llega en el silencio y en el áspero y abrasador viento. Llega también en la multitud y el ruido. Llega para dormirnos y para despertarnos. Llega a través de todas las caras que encontramos a lo largo del día en nuestro camino. Llega en el desierto de manantiales inciertos, en las estepas de desconocidos pozos, en los bosques frondosos en que nos perdemos, en las altas cumbres que hollamos y en los valles que nos dan vértigo. Llega a cada instante, llega en cada lugar. Allí donde estamos, está. Fiel a tu palabra, ya estás esperándonos. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Gaudencio de Brecha, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, los acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.